Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola. Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada aquí, en Radio María, en la radio en la que estamos. Les saluda con sumo gusto Padre Koldo Alzola, trinitario, emitiendo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Y como ya es conocido para todos los oyentes del programa, los habituales por lo menos, nos encomendamos al inicio de este programa al Beato Domingo Iturrate, que es nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir hoy también. En el programa de hoy contaremos con las siguientes secciones. Amaro Villanueva con la sección Música para Evangelizar. El padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza con la sección suya de Santos de ayer y de hoy. Y hoy contaremos con una entrevista especial con nuestro colaborador habitual, don Gilberto Fernández Escalante, el que nos ofrece la sección de formación, la sección de la historia de la vida consagrada. Con él hablaremos para que nos pueda hacer una presentación del siguiente tramo de la historia de la vida consagrada que nos presentará en los programas sucesivos. Hoy, 28 de mayo de 2026 ya, jueves, aquí por lo menos ya estamos barruntando el calor del verano, ¿verdad? Yo supongo que en toda España, pero ¿qué vamos a hacer? Pero sobre todo litúrgicamente, hoy es jueves posterior a Pentecostés. Por eso la Iglesia celebra la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, una fiesta de hondas raíces españolas y fruto también de la vida consagrada. ¿Por qué? Esta festividad tiene sus orígenes en la celebración del sacerdocio de Cristo que la Iglesia realiza desde siempre, pero que en algunas localidades o diócesis fue cobrando una forma particular en el transcurso de las últimas décadas. En este caso, por ejemplo, de España, donde se le dedica un día al año, que es este, ¿verdad? Tras la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, 1962-1965, como todos saben, esos son los años en los que se celebró el concilio, la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, empezó a hacerse más conocida gracias al impulso apostólico de la Congregación de Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote, fundadas por Monseñor Martínez La Higuera. Esta congregación femenina de vida contemplativa tiene como carisma propio orar por la fidelidad de los sacerdotes y por el aumento de las vocaciones sacerdotales. La celebración de la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, fue introducida en España en 1973, con la aprobación de la Sagrada Congregación para el Culto Divino, hoy convertida en Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y el patrocinio del Papa San Pablo VI. La Sagrada Congregación dispuso además que esta festividad posea textos litúrgicos propios para la celebración de la Santa Misa y el rezo del Santo del Oficio, aprobados en 1971. Además de España, otras conferencias episcopales han incluido esta fiesta en los calendarios litúrgicos particulares. Este es el caso de países como Chile, Colombia, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela. En algunas diócesis de los países mencionados, la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, es conocida también como la Jornada para la Santificación de los Sacerdotes. En este sentido, me gustaría hacer hincapié que el Papa León, en el pasado 8 de diciembre, publicó una carta sobre el sacerdocio que pide la renovación sin nostalgia. El Papa León XIV hizo pública una carta apostólica en la que analizaba la situación del sacerdocio católico en el mundo actual y trazaba un camino de renovación para los años venideros.
el documento titulado Una fidelidad que genera futuro, aprovechaba el 60 aniversario de dos textos clave del Concilio Vaticano II para ir mucho más allá de la conmemoración y plantear un diagnóstico honesto de los problemas que enfrentaban los curas del siglo XXI, que enfrentamos los sacerdotes del siglo XXI. El Papa reconocía abiertamente que la Iglesia ya no vivía en el mundo de 1965. Los sacerdotes ejercían su labor en comunidades muchas veces rotas, con una credibilidad muy dañada por los escándalos de abusos y con el peso de ver cómo muchos compañeros abandonaban y abandonan el ministerio tras años de servicio. Frente a esto, el Papa León XIV no pedía volver al pasado, sino una fidelidad activa, capaz de generar esperanza y nuevas vocaciones. Uno de los puntos más llamativos era su mirada compasiva hacia quienes habían dejado el sacerdocio. En lugar de tratarlos solo desde el punto de vista legal o disciplinario, el Papa pedía escuchar sus historias con atención, porque en ellas había lecciones de la Iglesia que la Iglesia debía aprender. La carta también pone el dedo en la llaga sobre la soledad de muchos sacerdotes, el peligro del activismo desenfrenado o del desánimo paralizante y la necesidad de una formación que no termina al salir del seminario, sino que tiene que acompañar a los curas durante toda su vida sacerdotal. Bueno, un documento precioso, muy bonito, merece la pena que lo lean, ¿verdad? Y una vez más vemos que la vida consagrada es portadora de esperanza en el seno de la Iglesia. Hoy lo hemos visto con esta congregación fundada por Monseñor Martínez La Higuera, estas hermanas que oran, ¿verdad?, día y noche por los sacerdotes, y también por nuestro Papa León XIV, el Papa Agustino, pastor, que habla con esa ternura singular sobre el sacerdocio y sobre los sacerdotes, ¿verdad? Pues esto es la sección que tenemos nosotros en el programa, Vida Consagrada, portadora de esperanza, y ciertamente lo es. Y así vamos a seguir con el programa, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa que nos ofrece Radio María, nos dice cómo podemos colaborar con la Radio de la Virgen. En este mes de mayo, la Virgen, causa de nuestra alegría, nos invita a alzar la mirada hacia el cielo y a recibir al Espíritu Santo que nos envía su Hijo resucitado, para que sigamos extendiendo las semillas del Evangelio que hicieron de nuestra patria la tierra de María, eucarística y misionera. Una invitación a alzar la mirada que nos hará el Papa, cuya visita a España estamos preparando con ilusión en esta emisora, una de cuyas señas de identidad es la fidelidad al sucesor de Pedro. Radio María pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en esta campaña de mayo para seguir cumpliendo la llamada que el Vicario de Cristo nos hacía en la fiesta de Pascua de llevar a todos la buena noticia de que Jesús ha resucitado y que con su fuerza también nosotros podemos dar vida a un mundo nuevo de paz y de unidad, como muchos cristianos y un solo Cristo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010 a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Alza la mirada con el Papa en Radio María. Pues agradecemos a Radio María por estar ahí, ¿verdad? Es una de las cosas más importantes que puede hacer Radio María, estar ahí, evangelizar. Es la función de Radio María. Gracias, Radio María. Y seguimos con nuestro programa. Al comienzo de él mismo les he dicho a ustedes que hoy íbamos a tener un programa un poco especial porque tenemos una entrevista de vez en cuando. Nuestro colaborador habitual, don Gilberto Fernández Escalante, nos ofrece algunas entrevistas para podernos introducir en el siguiente bloque de Historia de la Vida Consagrada. Ya saben que
Don Gilberto Fernández de Escalante es nuestro colaborador laico. Él no es religioso, pero conoce y ama la vida consagrada. Buenas tardes, don Gilberto, ¿qué tal andamos? Muy buenas tardes, Padre Coldo. ¿Qué tal por allí? Pues muy bien, aquí estamos. Vamos afrontando estos días de calor, porque todavía no sé cómo nos ha llegado al norte estos calores que son más propios de otras latitudes españolas, ¿verdad? Totalmente. Casi estamos como en Andalucía, con unos calores que no son normales para nuestra tierra, así que estamos todos que nos necesitamos abanicar, ¿no es así? Ofreciéndoselo al Señor como un sacrificio. Eso será. Bueno, no nos podemos quejar del todo. Don Gilberto, hoy vamos a hacer este programa a modo de entrevista, su intervención, la intervención que usted normalmente tiene, porque vamos a introducir un tema que es un poquito peculiar y complejo, pero que es bueno también tratarlo, porque es parte de la historia de la vida consagrada en España y en la Iglesia Católica, pero de un modo especial en España, porque vamos a hablar sobre la Inquisición española en los comienzos de la Edad Moderna, ¿no es así? Cierto. Unos cuantos programas nos va a hablar usted sobre este tema, ¿verdad? Sí, además, pues así lo podemos enlazar con el ciclo anterior, ¿no? Tengamos en cuenta que hemos estado hablando de las herejías de la Plena y de la Baja Edad Media, lo cual pues conecta perfectamente bien con lo que estamos a punto de introducir, ¿no? Hemos hablado de la herejía de los cátaros, de los husitas, de los hermanos del Libre Espíritu, también una herejía local, ¿no? De aquí del norte de España, como la herejía de Durango, o incluso, como en el programa anterior, la persona, ¿no? Siempre tan controvertida de Girolamo Savonarola, ¿no? Muy bien, y entonces ahí vemos como hay una especie de transición entre esas herejías bajo medievales y lo que ahora nos llega, ¿no? Sí, sobre todo porque hay que tener en cuenta que las tensiones religiosas que había en la Baja Edad Media, pues lejos de desaparecer, se intensifican y se reorganizan, ¿no? A comienzos de la Edad Moderna. Eso es. ¿Y cuáles serían un poco las diferencias y la continuidad, pero sobre todo las diferencias entre esa Inquisición medieval y esas Inquisiciones medievales y esas Inquisiciones modernas? Bueno, por supuesto, como ya sabemos, ¿no? En la Edad Media existía una Inquisición, pero la de estos nuevos tiempos que se abren con la modernidad se marcan en un contexto de fortalecimiento de las monarquías, en las cuales estas, pero también la propia Iglesia, busca una unidad religiosa que quizá no estaba tan patente anteriormente. Hay una mayor preocupación por la cohesión social y, consecuentemente, un miedo a la fragmentación doctrinal. Sí, ¿y las diferencias cuáles podrían ser respecto a las anteriores Inquisiciones? Bueno, yo diría que estas Inquisiciones medievales estaban mucho más descentralizadas, dependían de las diócesis y estaban vinculadas a herejías concretas. La Inquisición moderna, sin embargo, poseía una institucionalización mucho más fuerte, ¿no? Y además, como en el caso de español, pues estaba estrechamente ligado a la monarquía. Al principio, pues a la monarquía de los reyes católicos, pero luego a todos los monarcas hispánicos. Muy bien. Ciertamente, querido Gilberto, ¿verdad? Ha habido como una especie de leyenda negra, me parece a mí, sobre la Inquisición española y sobre la Inquisición en estos tiempos, ¿verdad? Yo creo que hoy esa leyenda negra se está purificando bastante, ¿verdad? Sí, porque gracias a las nuevas investigaciones, o las investigaciones más recientes, pues la historiografía insiste en que no se debe interpretar tanto la Inquisición desde nuestras categorías actuales, sino más bien dentro de unos parámetros en los cuales la sociedad, la religión y el orden político eran concebidos como cuestiones inseparables, ¿no? Además de decir que todas estas interpretaciones sesgadas y toda esta propaganda siempre se ha dirigido a España, pero otros países también poseían sus inquisiciones y también controladas por el poder temporal. Así es, así es. Es más un tema que nos ha atenazado
¿verdad? Más que una, digamos así, un látigo que se nos ha infligido a los españoles y a la Inquisición, más que buscar la verdad sobre lo que ocurrió. Pero bueno, vamos a seguir hablando del nacimiento de esa Inquisición moderna. ¿Cómo nació todo esto? ¿Cómo es todo ese proceso? Bueno, lo primero hay que decir que ya existía, ¿no?, en el contexto de los reinos hispánicos una Inquisición semejante a la que había en otros lugares. Sin embargo, en el año 1478, el Papa Sixto IV, a petición de los reyes católicos, expidió un documento que se llamaba una bula bajo el título Exigit sincere devotionis affectus. Ellos, una vez que hubieron alcanzado el poder y hubieron eliminado todas las resistencias, ¿no?, me refiero del orden dinástico, tenían varios asuntos que les preocupaban, ¿no? Primero, porque ya a finales del siglo XV había habido muchas conversiones desde el judaísmo y algunas personas se las consideraba sospechosas de judaizar en secreto, ¿no? Luego, deseaban reforzar la unidad religiosa en Castilla, algo que culminará con la toma de Granada el 2 de enero de 1492. Y luego, la consolidación política de la monarquía tras la unión dinástica de 1469, ¿no? Es decir, todo esto va de la mano de que queremos unificar en la medida de lo posible y dentro de lo que es la legislación medieval y los ordenamientos jurídicos lo permitieran, pues cohesionar en lo máximo posible los reinos hispánicos. Sí, estupendo. Ahí pues nos encontramos con varios documentos que son fundamentales, ¿no? Y de lo que se pretende es extirpar la herejía. Muchas veces yo he pensado, no sé si es un planteamiento acertado o no, que yo decía, es verdad, a veces nos han acomplejado con el tema de la Inquisición, pero ciertamente si las herejías y algunas costumbres de brujería, de hechicería, se hubieran extendido en nuestras sociedades hubieran sido todavía mucho más opresoras para las personas y para los pueblos, ¿verdad? A veces la Inquisición era, por lo que yo he podido comprobar, ¿verdad? Y en autores también a los que yo he citado o que he podido leer y a los que he tenido acceso, pues era también un modo de liberación y de purificación para que las poblaciones pudieran ser más libres. O al menos un mecanismo para poder mantener un cierto orden social, ¿no?, que si no se hubiera desbocado completamente. Muy bien. ¿Cuál es la bula que concede el Papa a los reyes católicos para poder ejercer toda su tarea de cuidado de la unidad católica en España? Bueno, pues esta bula lo que hace básicamente es concederles a los reyes el derecho de nombrar inquisidores, algo que no tenía demasiados precedentes hasta ese momento. Esto, aparte de que supone una novedad importante, abre la puerta a un control regio sobre la institución. Lo cual también se verá en el futuro, que la Inquisición no solamente se va a encargar de cuestiones doctrinales, sino que también ejercerá como un servicio de espionaje o también un control de fronteras o también un agente para evitar que las divisas salgan del país, etcétera, ¿no? Y también porque se quiere reforzar la relación entre la monarquía y la defensa de la ortodoxia. Fíjate una cosa, Koldo. El otro día estuve leyendo, ¿no?, sobre la expulsión de los judíos tanto en España como en Inglaterra en perspectiva comparada. Está muy claro los diferentes motivos por los cuales una monarquía y otra los expulsa, aparte de que hay 200 años de diferencia. En el caso de Inglaterra es por la cuestión de la usura, pero en el caso de España es por la cuestión la cuestión de los conversos y porque a los reyes les preocupa realmente mantener la unidad religiosa en sus reinos. O sea, eso demuestra hasta qué punto los reyes católicos estaban preocupados por esto. Qué bueno, sí. Y esto también daba, pues, es decir, en ese sentido, el sentido de sobrenaturalidad que entendían aquellos monarcas, los reyes católicos, de su ministerio y de su trabajo y de su encomienda, ¿verdad? Que eso también hay que subrayarlo, ¿no? Ahora que estamos hablando de Isabel la Católica, pues es bueno recordarlo y subrayarlo, ¿verdad? Bueno,
Don Gilberto, vamos a hacer una pequeña pausa, si me lo permite, Por supuesto. y vamos a escuchar ahora la canción de Amaro Villanueva, esa música para evangelizar. Después de la canción volveremos aquí a nuestro programa de Vida Consagrada en el que estamos, vidaconsagrada@radiomaria.es, si ustedes quieren escribirme al correo electrónico del programa y pueden hablar conmigo y pueden comunicarse conmigo. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y seguimos, porque todavía hay mucho que hablar sobre esta cuestión. Adelante, Amaro Villanueva. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. Hoy escucharemos la canción Tú siempre estás. Canta Edwin Vera Bautista. Mar adentro me lleva tu voz, no me quedan fuerzas y aumenta el temor. Mar adentro me lleva tu voz, no me quedan fuerzas y aumenta el temor. Llega la tormenta y pierdo el control. Cristo, me sostienes cuando ya mis pies no se sostienen y aumentas mi fe. Cristo, me sostienes cuando ya mis pies no se sostienen y aumentas mi fe. En tus manos seguro estoy, tú mi guardián y protector. Jesús, tú siempre. Gracias, Amaro Villanueva, por esta música para evangelizar. Estamos en el programa de Vida Consagrada aquí en Radio María. En estos jueves por la tarde nosotros aquí hablamos con ustedes, estamos con ustedes. Les habla el padre Coldo Alzola y estoy hoy con don Gilberto Fernández Escalante, que es nuestro historiador, nuestro colaborador habitual. Veníamos antes de la pausa musical hablando sobre la Inquisición española y el tiempo de los Reyes Católicos. Retomando el tema que traíamos entre manos, me gustaría hablar con usted, don Gilberto, sobre lo que suponía y lo que supone o lo que suponía en aquella época la cuestión de las herejías. ¿Qué es lo que significaba y cuál era la repercusión social de esto, de las herejías, de la cuestión de las herejías? Bueno, hay que decir que no supone simplemente un error doctrinal que pueda ser corregido de forma individual, ¿no?, sino una amenaza para el conjunto de la sociedad cristiana, ¿no? Hay historiadores como Jaime Contreras o Ricardo García Cálcer que han insistido en que la Inquisición fue algo fundamental para la construcción del nuevo Estado moderno. Y en este sentido hay que aclarar algo, y es que en los cerca de los 300 y pico años que duró la Inquisición ligada a la monarquía, se procesó a unas 340.000 personas, de las cuales fueron ejecutadas unas 30.000, pero la enorme mayoría fueron o bien encarcelados, pero la mayor parte reconciliados y reinsertados. Está bien, porque a veces la sensación que tenemos es que fuera una situación atroz, ¿verdad? Porque yo creo que es más leyenda que otra cosa, ¿verdad?, lo que muchas veces se dice de la Inquisición. Pero siguiendo con este tema, sí que me gustaría que ahora pues, nos aclarara pues, cuál es la repercusión, la implicación de las órdenes religiosas de la vida consagrada, estamos en el programa de Vida Consagrada, en lo que fue la Inquisición moderna en España. Bueno, su importancia es capital, máxime en tres órdenes, dos mendicantes y una más de nuevo cuño, que son los dominicos y los franciscanos, pero también la orden jerónima.
Esos son principalmente donde van a nacer los primeros inquisidores. Yo mencionaría o resaltaría el papel de los dominicos, ¿no? Precisamente por esa tradición intelectual que tienen, por esa inclinación hacia la predicación y también porque ellos, ya desde tiempos de la herejía catera, pues se dedicaron a combatir doctrinalmente los errores, ¿no? Sí, sí, sí. Así que en ese sentido hay una figura central, ¿verdad? Que a todos nos suena, porque es que yo no sé cómo se ha hecho diríamos así, este marketing. No, marketing no sería la palabra, ¿no? Sería esta distorsión de la historia, pero ahí hay un nombre que yo creo que casi todos hemos escuchado, aunque no sabemos muy bien quién era ni cómo, y hasta casi, bueno, como es un nombre muy sonoro, pues siempre ha quedado ahí en el imaginario colectivo de los españoles, ¿no? Fray Tomás de Torquemada, ¿verdad? ¿Quién era él? Fray Tomás de Torquemada era un miembro de la Orden de Predicadores, concretamente del convento de Santa Cruz de Segovia, que fue nombrado en 1483 inquisidor general, puesto que tenía una relación estrecha con los reyes, precisamente era el confesor de Isabel la Católica. Bueno, su ascenso, más allá de lo que yo no puedo negar, ¿no? que pues, pudiera ser un judío converso, etc., lo que representa, más que una vendetta contra los suyos, etc., es una consolidación institucional del Santo Oficio y también la organización de tribunales y circunscripciones con comisarios al frente. O sea, él, más que un represor, es alguien que se dedica a dar cuerpo institucional a ese organismo que ha nacido y que también va a tener muchos problemas para implantarse, por ejemplo, en los reinos de la Corona de Aragón, ¿no? Porque será visto como algo contrario a sus propios fueros. Y también lo que supone esto es una unificación de los procedimientos inquisitoriales, ¿no? Esa dispersión y esa descentralización que tenemos en la Edad Media bajo la figura o de la mano de Fray Tomás de Torquemada, pues se va a unificar, ¿no? Estupendo. Él no se veía a sí mismo únicamente como represor, ¿verdad? ¿Cómo entendía él su tarea, básicamente, Fray Tomás de Torquemada? Aunque ahora le tengamos un San Benito, le hayamos colgado un San Benito y suena hasta mal su apellido, pero vamos. Sí, esos mismos San Benitos que muchas veces usaba la Inquisición, nosotros los usamos con ellos, ¿no? Ahora la nueva Inquisición, ¿verdad? Y siempre toda la época tiene sus inquisidores. Bueno, entiéndase. Sí, él básicamente lo que creía era que su labor estaba encaminada a la defensa espiritual de la cristiandad, a custodiar la fe y a proteger la unidad religiosa de estos reinos. Así es, el de él es esta frase, ¿verdad? La santa fe católica debe ser guardada y defendida, ¿verdad? Sí. Aparte de que él pudiera tener otros intereses personales que desconocemos, mayormente su labor se encaminó hacia... En esta vida todos necesitamos conversión, todos, absolutamente todos, ¿verdad? Pero bueno, pero independientemente, yo sí que creo que es una caricatura lo que se ha hecho de su figura, ¿verdad? Sí, como de muchos otros. Esto es importante también decirlo, ¿verdad? Porque queremos ser fieles a la verdad y esto es lo más importante. Bueno, avanzando un poco más en el argumentario, querido don Gilberto, me gustaría hablar de la herejía en la Edad Moderna, ¿verdad? Hay un cambio importante respecto a la Edad Media, ¿verdad? Es que la herejía deja de percibirse únicamente como error doctrinal y se interpreta ¿cómo? ¿De qué manera se interpreta ya la herejía? Sí, como hemos dicho antes, se lo empieza a ver como una amenaza política y social de primer orden, ¿no? Y el siglo XVI pues, es bastante elocuente, ¿no? En sus muchísimos ejemplos que tenemos. Sí, no. ¿Qué vemos en el contexto europeo, por ejemplo? Pues vemos que, sobre todo a partir de la Reforma Protestante, cómo las tensiones religiosas se van acrecentando, cómo aparece... crece, ¿no?, el miedo a la fragmentación de la cristiandad, y ciertamente es así, ¿no? Tenemos primero la reforma luterana, pero luego veremos el cisma anglicano y los problemas se van a ir multiplicando a medida que vayan pasándose las décadas, ¿no? Y también porque está muy presente el recuerdo de ciertos conflictos medievales, ¿no? De ciertas querellas.
más allá de las herejías que hemos nombrado, pues el miedo también a que pues un conflicto general como fue la Guerra de los 100 años pues acabe por devastar absolutamente esa cristiandad que había salido, ese orbe cristiano que había salido de un siglo tan convulso, ¿no? Entonces, por eso yo creo que un poco todas esas cosas están en el ambiente. Así es. Don Gilberto, ¿qué quiere decir? Explíquenoslo usted, que sabe, que es historiador, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que la religión y la sociedad en aquella época eran concebidas como realidades inseparables? Bueno, pues que la ortodoxia se vinculó progresivamente con la cohesión social, la estabilidad política y el orden público, ¿no? Eso quizá nos explica también la dureza de la reacción posterior frente al protestantismo. O sea, no se podía reaccionar de otra manera, puesto que se veía como cualquier cosa que amenazara el orden social era una amenaza que podía acabar por destruirnos, como lo había hecho, como dije, la guerra en los siglos anteriores. Ya. O las pestes también. Ya. Perfecto. Don Gilberto, vamos ya entrando en posición de salida de esta entrevista y hablando un poco de lo que van a ser estos siguientes programas, en los que nos va a presentar también más pormenorizadamente pues, la historia de toda esta etapa de la historia de la vida consagrada, ¿no? ¿Qué nos diría usted de la Inquisición, que en realidad no actuaba y actúa en aquella época únicamente frente a grandes herejías organizadas? ¿Qué más hacía la Inquisición? Bien, hemos comentado, ¿no?, la cuestión de los conversos, que eso va a ser una de sus principales líneas, ¿no? Pero también hay otras cuestiones, como determinadas manifestaciones de la espiritualidad anterior, expresiones místicas. De hecho, recordemos que tanto San Juan de la Cruz como Santa Teresa de Jesús como San Juan de Ávila van a estar vigilados por la Inquisición muy de cerca. También las corrientes reformadoras o el humanismo religioso renacentista. Muy bien. Bueno, ¿qué me dice del erasmismo? Bueno, el erasmismo fue uno de los movimientos que más llamó la atención de la Inquisición, ¿no? Estaba inspirado en los planteamientos teológicos y filosóficos, también en la espiritualidad, que emanaban de los textos de Erasmo de Róterdam, y precisamente por ese carácter reformador o reformista, pues era considerado, estaba bajo sospecha, ¿no? Al menos era, digámoslo así, la espiritualidad más progresista de aquella época. Así es, ahí tenemos algunos planteamientos sobre este tema y también algunas valoraciones sobre el erasmismo, ¿verdad? Sí, Marcel Bataillon, sin ir más lejos, dijo que el erasmismo fue la expresión de renovación espiritual más importante de la España de comienzos del siglo XVI. Pero, bueno, esto va a dar también ciertos problemas en las décadas primeras y hasta mediados del siglo XVI. De hecho, no sé si usted conoce el problema de los alumbrados del convento de San Isidoro del Campo, el convento Jerónimo de Sevilla. Bueno, allí, en el contexto de los primeros años del Concilio de Trento, hubo una mala interpretación de las ideas de Erasmo, lo que dio pie a que se abrieran las puertas directamente al luteranismo. ¿Qué consecuencias tuvo? Pues una traducción no autorizada de la Biblia que todavía se sigue usando en el mundo protestante de habla hispana. La Biblia, la Reina Valera. La Reina Valera, sí. Sí. Estupendo. Bueno, tema interesante el que nos plantea para los siguientes programas. Gracias por estar con nosotros, por seguirnos colaborando en este programa de Vida Consagrada en el que estamos, y ya lo emplazamos a los oyentes a que en los siguientes programas le sigan escuchando, porque va a ser interesante lo que viene ahora, ¿verdad? Bueno, por supuesto, y que también es algo con lo que uno mismo aprende, ¿no?
Claro que sí. Muchísimas gracias, don Gilberto Fernández Escalante, nuestro colaborador habitual en este programa de vida consagrada en el que estamos. Y ahora seguimos con una nueva, la sección que nos dirige y que nos presenta semanalmente el padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza. Adelante, santos de ayer y de hoy. Muy buenas tardes, querido Padre Coldo y comunidad radioyente de esta su emisora Radio María. Les saluda nuevamente en este jueves 28 de mayo del año en curso su amigo y hermano en la fe, el Padre Alfredo Gutiérrez de la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos. Sean todos bienvenidos, mis queridos hermanos, a este espacio de reflexión y encuentro con Dios, a este espacio de conocimiento de los santos de nuestra Iglesia Católica y de las fiestas litúrgicas que nos acompañan a lo largo del año. En esta oportunidad, mis queridos hermanos, quisiera hablarles acerca de la solemnidad que vamos a celebrar este próximo fin de semana. Sí, la solemnidad de la Santísima Trinidad, el centro de nuestra fe cristiana. Y para nosotros religiosos de la Orden de la Santísima Trinidad, el corazón de nuestro carisma. Pues fuimos fundados y estamos llamados a vivir de una manera peculiar la glorificación a la Santísima Trinidad. No celebramos una teoría complicada ni un acertijo religioso. Celebramos el misterio más profundo y más hermoso. Dios es amor, y amor en mayúscula, y ese amor es comunión viva. Por eso en este programa queremos comprender, orar y vivir este misterio, para pasar de un simple rito repetido a una experiencia que transforme nuestra vida cotidiana. Por eso, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿qué celebramos? Cuando escuchamos hablar de la Trinidad, muchas veces pensamos en algo difícil de entender. Sin embargo, la Iglesia no nos invita primero a resolver el misterio, sino a contemplarlo. La Trinidad significa que Dios no es soledad, sino comunión. El Padre es fuente de todo amor. El Hijo recibe ese amor y lo entrega totalmente. Y el Espíritu Santo es el vínculo vivo, la comunión eterna entre el Padre y el Hijo. La tradición cristiana lo expresó así: un solo qué y tres quiénes. Un solo Dios, una sola naturaleza divina, pero tres personas distintas. Por tanto, la obra de Dios siempre llega a nosotros de manera trinitaria. Todo viene del Padre, pasa por el Hijo y se realiza en nosotros por el Espíritu Santo. Por eso comenzamos y terminamos nuestras oraciones con la señal de la cruz. No es un gesto automático, es una profesión de fe. Cada vez que decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos entrando nuevamente en el corazón mismo de Dios. Es así que después de Pentecostés, la Iglesia celebra esta solemnidad para contemplar a Dios tal como se ha revelado en Jesucristo y en el don del Espíritu Santo. No adoramos un Dios lejano, sino un Dios que se comunica, que se entrega y que quiere habitar en nosotros. Y podríamos preguntarnos por las bases bíblicas de la fe trinitaria, su historia, su evolución. Hay que empezar a comprender que en el Antiguo Testamento no aparece formulada explícitamente la Trinidad. Israel custodia ante todo la fe en un único Dios. El gran credo del pueblo judío lo expresa así: escucha Israel, el Shema Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Sin embargo, ya aparecen algunas huellas que los cristianos leerán más tarde a la luz de Cristo. El Espíritu de Dios que planea sobre las aguas en la creación, la sabiduría divina que acompaña a Dios o aquellos misteriosos hagamos al hombre a nuestra imagen que aparece en el Génesis. Pero en el Nuevo Testamento, donde nace plenamente la confesión trinitaria, encontramos allí plasmada la Trinidad. En el bautismo de Jesús vemos al Hijo en el Jordán, al Espíritu descendiendo como paloma y al Padre que deja escuchar su voz y que dice: este es mi Hijo amado. Jesús enviará luego a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, cuando ya asciende al cielo. Y también San Pablo bendecirá a las comunidades diciendo:
La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Por eso la Iglesia fue profundizando esta experiencia de fe y con el paso de los siglos surgieron los grandes concilios. El primer concilio de Nicea proclamó que el Hijo es verdadero Dios, consustancial al Padre. Más tarde, el primer concilio de Constantinopla afirmó claramente la divinidad del Espíritu Santo. Y el concilio de Calcedonia ayudó a comprender quién es Cristo, una sola persona divina con dos naturalezas, humana y divina. Así pues, la Iglesia no inventó la Trinidad, simplemente buscó expresar con fidelidad lo que había recibido de Cristo y vivido en la oración y en la liturgia. Algunos padres de la Iglesia y teólogos nos han ayudado y han ayudado a la Iglesia a profundizar este gran misterio. Atanasio de Alejandría defendió con valentía que Jesucristo es verdaderamente Dios. Gracias a su firmeza, la Iglesia pudo custodiar la fe en la divinidad del Hijo. Los padres Capadocio, Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno, Gregorio de Niza, entre otros, hablaron de una sola esencia y tres personas, mostrando que la Trinidad es perfecta comunión. Más tarde aparece San Agustín de Hipona, quien intentó explicar la Trinidad mirando el interior del alma humana. Habló del amante, del amado y del amor, pero también recordó humildemente que ninguna comparación puede contener plenamente el misterio de Dios. Basta recordar la experiencia que tuvo a orillas del mar con un niño, ¿no? Donde fue comprendiendo que el misterio de la Trinidad es como ese mar, imposible de abarcar. Más adelante, Santo Tomás de Aquino profundizó cómo el Hijo procede como palabra eterna del Padre y el Espíritu Santo como amor eterno. Pero para nosotros hoy tiene una resonancia especial la figura de San Juan Bautista de la Concepción, nuestro reformador de la Orden de la Santísima Trinidad. Él enseñaba que la Trinidad no es una idea abstracta, sino una vida que habita el alma. Contemplar la Trinidad debía llevar a vivir en comunión, en servicio y en misericordia concreta. Para él, la comunidad cristiana debía ser un reflejo de la comunión trinitaria, y el servicio a los cautivos y sufrientes era la manifestación visible del amor de Dios. Hoy también existen muchos cautivos: la soledad, las adicciones, la violencia, la desesperanza, la indiferencia, entre tantas otras. Vivir trinitariamente significa llevar redención y comunión allí donde el ser humano está herido. Por eso es una tarea latente para cada uno de nosotros como religiosos trinitarios. El domingo escucharemos el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18. Y el Evangelio nos regala una de las frases más conocidas y profundas de toda la Escritura. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Aquí aparece el corazón de la Trinidad. El Padre ama primero, el Hijo se entrega por amor y el Espíritu abre nuestro corazón para creer y recibir la salvación. Tres mensajes que iluminan este Evangelio. Primero, la iniciativa siempre es de Dios, no comenzamos nosotros, todo nace del amor gratuito del Padre. Segundo, Dios no vino a condenar sino a salvar. Cristo es luz para el mundo. El juicio sucede cuando cerramos nuestro corazón a esa luz. Y tercero, creer es acoger el don. La fe no es solamente aceptar ideas religiosas, es confiar, es abrirse, es dejar que Dios transforme nuestra vida. Por eso la Trinidad no es un concepto frío, es el hogar al que estamos invitados. Es la forma de amor que Dios quiere sembrar en cada uno de nosotros. Y podríamos preguntarnos cómo podríamos actualizar esta celebración, pasar del rito a la vida, como decía inicialmente en este trayecto del programa, pues en la oración. Vamos a hacer lentamente la señal de la cruz, conscientes de lo que decimos, no por inercia. Repitamos durante el día aquella ejaculatoria tan sencilla, pero tan profunda: gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Y regalémonos unos minutos de silencio. Padre, en el Hijo, por el Espíritu, aquí estoy. Podremos vivirlo en la comunidad, porque la Trinidad es comunión, y comprender que allí estamos llamados a reconciliarnos, a escuchar más, a trabajar unidos, a construir paz. También podemos comprometernos con los cautivos de hoy, con los pobres, los migrantes, los enfermos,
quienes viven atrapados por el miedo a la desesperanza. Podemos actualizar esta solemnidad en los sacramentos. El bautismo nos introduce en la vida trinitaria y cada Eucaristía que vivimos nos enseña a vivir al Padre por Cristo en el Espíritu. En el hogar podemos preparar una mesa sencilla con 3 velas, leer juntos el Evangelio y conversar en familia. ¿Cómo confiar más en el Padre? ¿Cómo amar como el Hijo? ¿Cómo dejarnos guiar por el Espíritu Santo? Mis queridos hermanos, la Trinidad no es un misterio lejano, es el misterio que nos habita. Fuimos creados por el Padre, salvados por el Hijo y sostenidos cada día por el Espíritu Santo. Que esta solemnidad renueve nuestra fe y nos enseñe a vivir en comunión, misericordia y entrega. Por eso, les invito a que terminemos orando todos juntos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios me los bendiga y que la Santísima Trinidad reavive en nuestra vida el misterio de amor que Dios nos transmite a través de su Hijo y la efusión del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, por esta sección Santos de ayer y de hoy. Y antes de concluir el programa de hoy, quisiera también recordar que el martes, este martes, que es hace 2 días, ha comenzado en Madrid la 32ª Asamblea General de la Confer de España. Confer es la Conferencia de Religiosos de España, ¿verdad? Bajo el título Todos, 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 Kairós Sinodal. La mañana comenzó, la mañana del martes comenzó con una Eucaristía presidida por el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid. La ceremonia de apertura estuvo presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor don Luis Argüello, el obispo auxiliar de Getafe, miembro de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada y obispo responsable de la Confer, Monseñor don José María Avendaño, Jesús Miguel Zamora, que es secretario general de la Confer, el padre Jesús Díaz Sariego, que es presidente de la Confer, y Cinta Bayo, que es la hermana Cinta Bayo, que es la vicepresidenta de la Confer. También han recibido un vídeo de saludo de la hermana Simona Brambilla, ¿verdad?, prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Y un saludo del cardenal Aquilino Bocos, que ha leído en su nombre Silvia Rozas, la secretaria general adjunta de la Confer. Testigos de la magnífica y frágil humanitas que el Señor nos ha regalado. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor don Luis Argüello, ha hecho referencia en sus palabras a la comunión singularmente resaltada en la propuesta sinodal que vive la Iglesia, como llamada vigorosa a acoger el Concilio Vaticano II. La comunión en una corresponsabilidad diferenciada a la hora de poder abordar juntos los desafíos de la época y siempre querer llevar el anuncio y la ternura del corazón de Cristo a cuantos aquellos puedan cruzarse en nuestro camino o salgamos a encontrarnos con ellos. Nosotros hemos de ser testigos personal y comunitariamente de la magnífica y frágil humanitas, decía Monseñor Argüello, que el Señor nos ha regalado. El obispo auxiliar de Getafe, por su parte, ha añadido que los religiosos y religiosas están llamados a ser memoria viva del Evangelio, profecía de fraternidad y signo visible de que otra forma de vivir es posible cuando Dios ocupa el centro. El proceso sinodal nos ha invitado a caminar juntos, a escuchar, a discernir comunitariamente, a dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Y el documento final del sínodo habla de varias conversiones necesarias para que la sinodalidad no se quede en teoría, decía Monseñor Avendaño, sino que transforme verdaderamente nuestra vida eclesial. Creo sinceramente que la vida consagrada, decía Monseñor Avendaño, puede ofrecer una aportación decisiva en este camino. La Iglesia
en su momento presente está viviendo un kairós sinodal, decía Jesús Díaz Sariego, ¿verdad? Dominico, presidente de la Confer, y Cinta Bayo, la hermana Cinta Bayo, vicepresidenta de la Confer, pronunciaron también un discurso de apertura ante cerca de 300 superiores mayores, donde destacaron 3 palabras clave: sinodalidad, escucha y comunión. El presidente y la vicepresidenta destacaron que estábamos viviendo un tiempo eclesial lleno de oportunidades. La sinodalidad no es solamente una palabra bonita, decían ellos, que pronunciamos para los demás, para la sociedad o para los demás miembros de la Iglesia. Es también un examen de conciencia para nosotros como consagrados, no solo sobre lo que hacemos, sino sobre cómo escuchamos, a quienes damos espacio y qué voces también dentro de nosotros nos cuesta acoger. Por nuestra forma de vida, por la diversidad de nuestras comunidades, por la experiencia que tenemos de vivir y decidir juntos, estamos llamados a hacer de la sinodalidad algo real, concreto y cotidiano, algo que se traduzca en relaciones más abiertas, en espacios donde también lo diferente, lo incómodo o lo no previsto tengan cabida. El logo que acompaña la asamblea 32 de la Confer de España representa un tablero de ajedrez. El juego de ajedrez, dicen los organizadores, nos sugiere de forma creativa un manantial de posibilidades para reflexionar en conjunto, compartir los desafíos, comunicarnos mejor y comprometernos a afrontar el momento en el seguimiento del Señor. Queremos hacerlo tomando en consideración la calidez de los colores que hemos elegido, decían los organizadores. Representan la vitalidad que aún tenemos, la energía que necesitamos, el entusiasmo que permanece, la pasión que nos anima. Es el calor humano y divino que recorre nuestros carismas, su cercanía a las heridas del mundo y su compañía a las personas en sus realidades más dolorosas, con la armonía y la paz que debemos transmitir. Como en todas las asambleas, dispondrán también de un tiempo para las cuestiones de tipo estatutario, la aprobación de cuentas, de memorias, los cambios de presupuestos del estatuto, y la clausura se celebrará hoy, durante las horas del día de hoy. A las 12:30 han tenido la Eucaristía celebrada por Monseñor don Luis Ángel de las Heras, obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española. Así que hoy ya estarán acabando la celebración, o la habrán acabado, no la celebración de la misa, sino la celebración de la asamblea. Durante estas horas la estarán ya concluyendo. Así que esto ha sido, vamos a rezar también por la Iglesia en España y en concreto por los consagrados y consagradas en España, en esta reunión de la Confer, Asamblea General de la Confer 32, que se ha estado celebrando estos días aquí en Madrid. Bueno, allí en Madrid. Yo estoy aquí en Algorta, como saben, pero bueno, me siento unido también a ellos y todos nos sentimos unidos. Y con esto ya concluimos el programa de hoy. Discúlpenme si quieren ustedes ponerse en contacto conmigo, vidaconsagrada@radiomaria.es. Si ustedes además pues desean alguna otra copia, la web de podcast de Radio María está ahí y pueden bajar también el podcast de nuestro programa. Y sin más, hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que Dios os bendiga. Se despide de todos ustedes Padre Koldo Alzola, Trinitario. Que Dios lo bendiga. Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola.